está para mí. Sí, ¿dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Los saludamos una vez más. Nos acompaña el profesor Fabio una vez más con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. estudiantes. Profesor, ¿cómo está? Bien, afortunadamente. Bueno, me alegra muchísimo, profe. Vamos a dar continuidad al ejercicio de las clases anteriores de educación y sociedad. Habíamos quedado, siempre hago una retroalimentación de lo anterior. Sin embargo, quedamos en el ejercicio de la educación en el mundo de hoy, cómo estamos hoy con la educación en sociedad, cómo nos encontramos, qué temas se abordan en este contexto. La educación pretende formar un nuevo tipo de persona. Vamos a ver qué tipo de persona es el que pretenden, ¿no?, sacar al mundo, ¿no? Y lo nuevo del tejido social. En nuestras sociedades contemporáneas la educación apunta hacia la democracia pluralista y participativa. Construye personas autónomas que son capaces de vivir cordialmente en comunidades y promociona una globalidad democrática. Es muy importante que nosotros podamos dar inicio con este tema sobre la educación en la sociedad, en el mundo de hoy. ¿Qué se aborda? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues bien, hoy, como decíamos en momentos anteriores, la sociedad aborda muchas cosas buenas y muchas cosas más que malas, negativas, que pueden afectar a la misma sociedad, conjunto de personas que estamos ahí en una historia y en un momento. Cuando ustedes y yo pensamos en formar un hogar o una familia, pues todo nace desde los valores que tenemos y que construimos y que nos fueron dando desde nuestros ancestros hasta nuestros días. Sé que la educación pretende formar un nuevo tipo de personas. Vamos a ver las familias qué tipo de hijos quieren construir para el mañana. Unos quieren que sean muy adinerados, otros que sean famosos, otros que sean científicos, otros que sean médicos, otros que sean abogados y así sucesivamente. Simplemente queremos educar jóvenes para que ellos puedan sostenerse en el día de mañana. Pero a ello tiene que también estar unido lo que llamamos nosotros la globalización. Y es muy importante mirar qué nos está dando a nosotros la globalización a nivel internacional, qué nos está ofreciendo a nosotros los países vecinos. Y quizás sin ir muy lejos, porque es que hasta nuestros países hermanos están entregando costumbres y cultura no muy agradable, que puede estar afectando incluso la misma escuela. Pero es aquí donde tenemos que analizar cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos en estos momentos y de qué manera, ¿no? De qué van a ser capaces en el día del mañana. Les dejo este ejercicio. Si ustedes ya tienen hijos, revisen sus amigos, qué dicen ellos, revisen las costumbres de ellos y cómo están llegando a la casa con algunas mañas, o si no son mañas, de pronto son algunas situaciones que se presentan que las cogen de los demás y las llevan a la casa. Son muchos elementos que aquí se conjugan para hablar de una educación en el mundo social de hoy. Por lo tanto, necesitamos también abordar la ley. ¿Cómo estamos nosotros a nivel educativo con este contexto de la ley? Siempre abordamos nosotros un numeral importante de la ley 115
que es la General de la Educación, ¿no es cierto?, dada en el año 1994, define la educación como un proceso de formación permanente, personal, social, cultural, que se fundamenta en una conexión integral de la persona humana. Ya hemos hablado qué es la persona humana, que entendemos por persona, pero también por lo social y lo cultural, que se fundamenta en una concepción integral. Claro, nosotros somos y abordamos muchas cosas de muchas personas, pero vuelvo y repito, mirando con integralidad qué me sirve y qué no me sirve, ¿no?, desde el punto de vista de persona humana. Porque si veo que hay alguien con unos comportamientos antisociales, pues ¿será que me va a convenir a mí tener esa amistad o no? Ayudar hasta un punto, ya después vienen otros elementos a juicio, ¿no? Más sin embargo, también tenemos que hablar de dignidad, de los derechos y de los deberes. También necesitamos abordar al educador. ¿Cómo está el educador? Mirando también la idoneidad moral, ética y pedagógica de ese profesional. Entonces, esto es para todos nosotros como educadores. Allá ustedes que van a ser futuros educadores, y si alguno de ustedes ya está en el ejercicio, pues los felicito. Mas, sin embargo, hay que tener en cuenta esta ley 115 de 1994 y nos da apertura incluso para que hablemos del sistema educativo. Colombia necesita un sistema educativo que esté orientado verdaderamente a proporcionar a cada persona una sólida formación general. Ahí ya con eso podemos arrancar, mi profe, podemos empezar a decir que el sistema educativo necesita mirarse, necesita observarse, en qué ámbitos, en qué área, ¿no es cierto? Sí, hay que hacer una formación, hay que formar. ¿Y cómo debemos formar? Que le entregue oportunidades para desarrollarse como ciudadano y gente de bien, ¿no? E incluso agentes económicos, y las habilidades para seguir aprendiendo de manera permanente, entendiendo que las necesidades de aprendizaje se diversifican según los contextos personales, sociales y económicos. Es lo que estaba hablando yo anteriormente, ¿no? Se diversifican, hay una cantidad de elementos que nosotros tenemos que ir cogiendo del medio en el cual nosotros estamos rodeados, o el cual nos circunda en ese momento. Qué bueno es que si hablamos de un sistema, hablemos nosotros también de educación como tal, y que nos pueda a nosotros ayudar a participar en una educación fundamental al servicio público. De ahí la educación es un derecho fundamental al servicio. Claro, hay unas bases constitucionales que tendríamos que nosotros manejar, hablar y de alguna forma ir aplicando en el contexto de la educación, ¿verdad? Si en lo anterior hablábamos de la ley 115 del 94, hay otras bases constitucionales con otros artículos muy importantes, el 26 y el 27 según la Constitución Política, la libertad de escoger profesión u oficio, como los derechos humanos, tenemos derecho a la vida. También aquí en la educación tenemos derecho a escoger una profesión y un oficio. Y tenemos también libertad de enseñanza. Mas, sin embargo, el Ministerio de Educación también tiene unas propuestas educativas, ¿cierto? Unas muy interesantes, otras muy ambiciosas y otras que no se conjugan con nuestro medio en el cual nosotros nos movemos, como somos nosotros los colombianos. A veces queremos copiar otros elementos de otros países que no van con nosotros. ¿Qué piensa sobre esto, mi profe Pablo? Sí, en realidad en ocasiones sucede eso que menciona el profe Pablo, de copiar, ¿no? De traer unos modelos que resultan en otros contextos y son exitosos en otros contextos, pero hay que preguntarse en aras a la presentación que nos viene haciendo el profesor Pablo, que a qué intereses económicos responde,
a qué intereses sociales responde también ese modelo. Sí, y cuando se sacan de allí, pues a veces no van a funcionar de la misma manera. Pienso que, como le he reiterado en algunas intervenciones, no sé si acá, la educación hoy y siempre ha estado ligada a una función social, política y económica, desde el mismo origen de la escuela institucionalizada, como ya hemos hecho referencia acá. Por lo tanto, algunos de estos elementos que se presentan en el orden constitucional, pues es importante también analizarlos desde esa función. Y hay dos esferas que retomo de la primera unidad del curso de Educación y Sociedad: la persona humana, que es fundamental ese universo individual, y otra la social, y cómo nosotros formamos o adoctrinamos. Formar, entendiendo que es esencial, ¿no? Del griego forma, que es la esencia, y en adoctrinar, pues darle ahí como para que responda y todo. Y si nuestras prácticas pedagógicas están formando, están ayudando a que sean autónomos en esa esfera individual de la persona humana, o estoy adoctrinando para que se unan sin ningún inconveniente y sin ningún análisis a ese entramado social en el cual se dan. Y ahí sí, como a veces lo vemos en el escepticismo, a veces pensar es el problema, ¿no? Y es mejor no pensar y a sumarse a esas cotidianidades que se ven a veces en la escuela. Respondan el examen, pero no con un sentido de que para qué le sirve, sino por la nota. Es importante porque va a salir en el quiz, y es la forma a veces de frenarlos a los estudiantes, ¿no? Cuando se están saliendo de control, saquen una hoja, tradúzcalo eso socialmente, ¿qué sería? ¿Cómo estaríamos formando esa persona, no? Hagan silencio porque necesitamos un ambiente básico, o el grito, y a veces nos volvemos, yo les digo a algunos grupos presenciales, les digo, recuerden que soy licenciado, no amaestrador, y hay una diferencia muy grande en estos dos roles. Claro, nosotros necesitamos, eso también depende del manejo de grupo. Sí. Si nosotros no tenemos manejo de grupo, va a ser muy difícil ese contexto, ¿no es cierto? Y a veces cómo se van generando pues, esas, pero yo lo veo como micro sociedades. Es un reflejo social de lo que son las familias y de lo que es una sociedad. A veces en Alemania es curioso que nadie necesita un torniquete para pagar el tiquete. Están a puertas abiertas el metro, el tren, pero la gente va, paga e ingresa. Y aquí tenemos ya casi que los sistemas de transporte acordonados, mallas, ¿cómo se llama esto? Postes, cercas, torniquetes, cámaras. Entonces, eso es lo mismo que sucede en el salón. Si no está el control, no hay como esa repercusión. Entonces démonos cuenta cómo a veces esos microsistemas que es la clase son el reflejo de una sociedad o un país. Pero es que ya forman para la cultura, para ese tipo de pensamiento. Nosotros aquí nos podemos cranear la cabeza. Pero vea que nosotros también estamos formando para esa sociedad. Claro, pero en ese examen saquen una hoja. Tanto, es la pregunta, sacamos porque le estamos formando ahí. Saque la hoja porque vamos a hacer un quiz para que se callen. El antimotines, ¿cierto? Sí. No les enseñamos a pensar como es la esencia de este documento de la ley 115 de autonomía, sino es una contradicción cuando salen los estándares, por ejemplo, lineamientos, parámetros, competencias, debeas,
porque ya tiene que hacer igual. Entonces, ¿dónde queda la autonomía? Wow. Es una contradicción del sistema legislativo. Si está propendiendo, el decreto 1290 habla de generar procesos de aprendizaje individuales singulares, pero cuando sale es que debe pasar con esto: las pruebas saber, las pruebas PISA, las pruebas EXI, SEM, todas estas pruebas, si no las aprueban, entonces el país está atrás. ¿Y será que en realidad queremos salir de allá abajo? No, pero es que y no queremos salir porque si no nos quitan los auxilios. Y en eso estamos ya entregados socialmente, porque al firmar Colombia el año pasado, hace 2 años, con el anterior gobierno, la vinculación a la OCDE acoge las pruebas PISA y se tiene que evaluar desde las pruebas PISA. Es que el problema de las pruebas PISA es que tiene un modelo muy europeo. Pero no, eso es del Banco Mundial Internacional. Por eso. Entonces, y cuando a los que van mal, les dan dinero. Y si, ¿será que si nos... o hay países que no les conviene avanzar, porque si avanzan, no hay dinero? Y eso tumba entonces muchos elementos del proceso. Entonces, aprenda a responder una prueba, un test, así su proyecto de vida sea un fracaso. Es cuestionante. Y en eso se está centrando mucho el sistema. ¿Estamos preparados nosotros los colombianos para una evaluación de esas? Yo pienso que es como un caos organizado para allá, para esa situación. Porque no tenemos que... Es que queremos hacer una evaluación, aquí me estoy yendo para mi lado. Queremos hacer una evaluación, y lo veían hoy en la sesión de evaluación los que vieron, un mico, si yo le coloco un mico, un pájaro, un pescado, y yo le digo, es una evaluación objetiva y justa, va a ser la misma prueba, súbase al árbol, ¿será justa? Un elefante, un mico, un pájaro, un caracol, una tortuga, y a veces decimos eso, es la misma prueba para todos. ¿Será que si el sistema favorece eso? ¿Será justa? ¿Quién llega primero, profe Pablo? No, ahí tendríamos que revisar muchos contextos. ¿Cierto? Uno de ellos, ¿cómo estamos educando nosotros acá? El primero que llega es el pájaro. Y pasa igual, el primero que llega es el país que tiene todas las condiciones. Todas las condiciones, eso sí, no hay nada. Igual va a pasar y siempre va a quedar el caracol Colombia atrás. Y Haití. Y nos hacen creer que nos va muy mal en las pruebas PISA, pero cuando vemos el contexto general, hay países que están más abajo, pero son los países que mayor ayuda reciben de ese diagnóstico. Lo que pasa es que alguna vez en un documental por los medios masivos se estaba hablando de incluso la alimentación, si estábamos nosotros preparados para ello, que si incluso la alimentación estaba abordando ese elemento. ¿A qué me refiero yo con el alimento? Para ello es que a la escuela están llegando estudiantes que ni siquiera van desayunados. ¿Ves? Entonces, ¿será que eso también los está ayudando a ellos? ¿Será que también la forma de alimentación está aportando a que haya una buena o un buen rendimiento académico en los estudiantes? Eso también se estuvo trabajando en algunas regiones con algunas encuestas, si en realidad nosotros también a nivel alimenticio estábamos dando la talla para el elemento educativo. No sabemos nosotros hasta qué punto este tipo de test nos están dando o está arrojando buenos resultados relacionados con eso. Claro, aquí tenemos es que mirar qué pasa y qué ocurre con la educación colombiana. Nosotros tenemos que tratar de ser competitivos. Ya lo dice el profe Fabio, que es lo que me dio a mí a entender, que hay que ser competitivos y que hay que llegar, o a qué más se refiere. No, al contrario, debería ser particularizando a un país.
lo que le sirve al país, y no para medirnos de igual forma con otros países que tienen condiciones muy diferentes. Que una evaluación que sea basada en el proyecto de vida del estudiante, en esa singularidad regional, local, de la localidad, de la misma ciudad, y no una estandarizada para todos, porque contradice esos elementos. Y ahorita en lo que va a presentar el profe Pablo, vamos a percibir que hay que mirar primero qué entendemos por educación, ¿cierto? Sí, señor. El fin de la educación, que ya lo hemos venido trabajando en ese orden. Porque obviamente no es neutral la concepción de educación, no es neutral, y se tiene unas intenciones desde que se empieza a escolarizar. Y el deber del Estado a veces es, la ley 115 era cobertura, ¿cierto? Sí, señor. Cobertura, o sea, abrir y llegar a la mayor población. Después de esos 20 años empezaron a hablar de calidad, hasta hace 6 años, 5 años por ahí, con lo del DIE, calidad. Pero también tiene una característica, resultados de pruebas nada más. Pero ¿dónde queda la persona? ¿Cierto? Sí, me parece súper. Miremos también el artículo 67, 68 y 69 de la Constitución Política. La educación es un derecho y un servicio público. Los particulares pueden prestar el servicio público de educación. Y aquí también tendríamos que hablar de la autonomía universitaria. Son varios contextos que se están ahí tratando, ¿verdad? Sí. Y que tendríamos que nosotros revisar. Y aún así tendríamos que manejar dos elementos, lo público y lo privado, ¿cierto? Cómo se está abordando también lo privado y cómo se está abordando también lo público, ¿no? Más sin embargo, ¿qué está haciendo el servicio público por la educación? Pues tratando de, digamos, estandarizar, ampliar, manejar, abordar nuevos elementos que pueda ayudar al estudiante o a los niños. Todo eso es relativo. Más sin embargo, el Estado propende porque los muchachos tengan lo básico. Es mi opinión, porque puede que venga un político y me diga, no, el Estado no quiere hacer eso, quiere ir más allá. Hay muchos conceptos relacionados con este tipo de contexto, más sin embargo, estos artículos lo único que nos quieren decir dentro de nuestras necesidades es afianzar que la educación es un derecho y un servicio público, y es inalienable, y es un derecho y es constitucional, ¿verdad? Pero también vienen otros elementos de autonomía universitaria, no queriéndose salir ellos de un manejo curricular diferente, porque de alguna manera también el Ministerio de Educación está estandarizando el ejercicio para todas las universidades, y que ellos tengan también un buen elemento, tengan unos buenos digamos, instructivos que puedan aportar y puedan ayudar al estudiante para el mañana. Eso también me parece clave. El artículo 365 y 366 de la Constitución Política dice, además de estos servicios públicos, es deber del Estado asegurar su prestación eficiente, es decir, que tiene que ver no solamente eficiencia, sino también eficacia. Son dos términos diferentes, pero que los necesitamos y los requerimos, claro que sí. Al Congreso de la República le corresponde expedir las leyes relacionadas con la prestación de los servicios públicos, claro que sí, pero también es de nosotros como escuela recibirlos y hacerlos vigentes, y hacerlos partícipe, y manejarlos, ¿no? Según el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución, pues ahí que nosotros necesitamos que esas leyes relacionadas se den, se manifiesten y se lleven a cabo y se realicen, para que nosotros podamos tener una educación, digamos, a un servicio público como tal.
porque de lo contrario pues va a ser muy diferente. Hay muchos pensadores que dicen que las normas son importantes, pero se las puede llevar el viento. Pero si también somos coherentes, trataremos nosotros como educadores de hacerla valer, de que esas leyes y esas normas se cumplan y se realicen, y que el día de mañana en un derecho de petición, una tutela, qué sé yo, en algún tramo difícil que podamos tener, nos podamos también afianzar de estas normas y de estas leyes que son de la educación, hacen de la educación también un elemento importante de derecho para poderse defender para el mañana y hacer valer también lo que el mismo Estado quiere dar a conocer y quiere entregarle a los estudiantes. De alguna manera quisiera dar las gracias porque el Estado de alguna manera quiere ampliar escuelas, quiere ayudar. No sé, esto está bien. Otros dirán, no, eso ya es burocracia. Ellos lo que quieren es ampliarlo para hacer más proselitismo y que en sus campañas se vean beneficiados para el mañana. Mas, sin embargo, estas normas y estas leyes las tenemos que tener presentes para nuestro propio beneficio y para nuestro propio ejercicio a nivel educativo. Por eso es que es importante que nosotros las tengamos presentes, ¿verdad, profe? Así es. Ahora quisiera también abordar un cuadro que viene desde la parte superior con un título, La educación en Colombia. Hay algunos elementos importantes ahí que habríamos que ir trabajando poco a poco, pero que pues por el tiempo no nos lo da. Más sin embargo, lo vamos a ir trabajando en las siguientes unidades. Decimos que la educación en Colombia es un derecho fundamental y un servicio público, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución. Se rige por, obviamente, la Constitución política y las leyes de educación. Ahí, si ustedes pueden observar en la diapositiva, hay dentro de las leyes de educación unos numerales importantes que espero que ustedes los tengan presentes y los tengan en cuenta para irlos analizando e irlos trabajando. También dice que tanto la Constitución como las leyes educativas ofrecen 3 elementos importantes en esa ramificación: la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y otras modalidades de educación. No lo estoy viendo a nivel vertical, sino las estamos viendo a nivel horizontal, es decir, que todas se compaginan unas con otras, ¿no? Y son hermanitas unas con otras. Si hablamos de la educación formal, se conoce a las titulaciones académicas, teniendo en cuenta preescolar, básica primaria, básica secundaria, lo que va desde la básica primaria de primero a sexto, de séptimo a 11, la media, técnica, ¿no? Académica, pero también tenemos desde el Ministerio de Educación Nacional, la educación superior, obviamente el pregrado y el posgrado. Después vendrán, claro que sí, otros elementos a estudiar, que hace parte de ello, ¿no? Posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, pero aquí específicamente estamos hablando de la educación superior desde el punto de vista del pregrado y también desde el posgrado. Muy bien. Después manejamos la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Conduce a un certificado ocupacional o de aptitud, ¿no? Ocupacional, sí. También se puede decir así, ¿no? Nos dice a grados no titulados, ¿no? Por decir algo, cursos, diplomados, ¿no es cierto? Se certifican, ¿no es cierto? Para que nosotros también vayamos caminando en nuestra preparación educativa. Ahorita recibir un diplomado no es coger, hubo una época que
no le daban la importancia al diplomado. Hoy día es importante el diplomado, sigue siendo importante, para mí es muy importante, porque los diplomados también nos actualizan, los diplomados también nos ayudan. Claro, hay personas que lo hacen solamente por el cartoncito para ver si nos puede servir para subir escalafón o qué sé yo, y no le toman en cuenta el verdadero trasfondo de lo que puede significar un curso o un diplomado. Pero estos cursos también hay que prestarle mucha atención y puede ayudar bastante en el ejercicio, ¿no? Todo lo que se aprenda, ¿cierto, mi profe? Nada sobra y puede ayudar muchísimo al contexto, ¿no? ¿Qué piensa, mi profe? Sí, en realidad yo pienso que es importante esa formación continua, ¿no? Del orden institucional que se va dando de 0 a siempre, ¿no? Sí. Usted se escolariza desde los 0 años, ya casi que salen de la clínica y los insertan en este sistema educativo al nivel superior de pregrado, postdoctorado, postdoctorado, etcétera. Y lo que menciona el profe de la educación complementaria, que si lo vemos desde esa perspectiva, pues es totalmente importante y válida. Muy bien, ahora viene las modalidades de educación que son especial, rural, para los adultos, las minorías. Ustedes y yo sabemos desde la experiencia que en toda escuela o institución educativa se promueven elementos importantes como digamos los muchachos que tienen alguna dificultad, ¿cierto? Y se tiene que hacer un estudio especial, entonces de ahí el término especial, ¿cierto? Sí, la inclusión, por ejemplo, la inclusión. Y ahí quiero complementarle, porque el año 2017 sale el decreto 1421 de inclusión y menciona una modificación a ese referente en términos que siguen existiendo los centros especializados para sordos, ciegos, capacidades motrices, motoras, etcétera, pero deben ser vinculados en esa educación formal desde el principio hasta el final y no se pueden excluir. Entonces ustedes deben estar preparados también para esos contextos donde van a encontrar niños con problemas cognitivos, Down, problemas de Asperger, problemas de estudiantes sordos, cuadraplégicos, que van a estar en esa formalidad de educación. Y son las estrategias que plantea este decreto las cuales tienen que asegurar y brindarle las garantías en educación. Muy bien, también tenemos la rural, que es la del campo, que también, ahorita también el elemento virtual está ayudando muchísimo a que llegue la educación allí a ciertos... A mí me gustaría trabajar en el campo, ¿sí? Le confieso, a mí me gustaría hoy irme a un pueblo y a una vereda a enseñar. En alguna... Tienen el mejor laboratorio del mundo. En alguna universidad donde trabajé me tocó esa experiencia. Qué chévere. Fue muy agradable porque tenía que ir en veredas y pasar a compartir con ellos, y es bien enriquecedor, ¿no? Es bastante bonito. También está, además del rural, los adultos, ¿cierto? La alfabetización, porque hay señores ya, personas adultas que no tuvieron acceso, entonces buscan también la alfabetización para ayudarse en el elemento educativo. Y también vienen las minorías son algunos grupos o étnicos, ¿cierto?, que también necesitan de este tipo de ayudas. Y allí tienen sistemas también diferentes, ¿no? Para los cabildos, etcétera, tienen mayor autonomía incluso que la misma educación tradicional formal. Y hay unas experiencias bastante interesantes, muy ricas. Muy interesantes. Tenemos aquí la ley 1740 del 2014. Tengo acá un video, vamos a ver este video. Tenemos el tiempo exacto para el ejercicio. Quisiera que lo... Educación superior pasando del 13.8% al 20% en el 2018.
siempre y cuando la misma se haga en condiciones de calidad. Es por esto que el Ministerio debe velar por el mantenimiento de las condiciones de calidad y la continuidad en la prestación del servicio público de educación superior, garantizando la autonomía universitaria y vigilando que se protejan los derechos constitucionales de los estudiantes y de la comunidad académica en general. Este objetivo se logra propendiendo por el mejoramiento permanente del servicio y vigilando que las instituciones destinen sus recursos exclusivamente en la educación. ¿Sabe usted cuál es la entidad que protege los derechos de los estudiantes de educación superior y vela porque las instituciones cumplan sus deberes y obligaciones para la prestación de este servicio y de las visitas que lleva a cabo a las instituciones de educación superior en las que verifica las condiciones en que se está prestando este servicio? Hoy existen facultades legales que permiten ordenar el cierre inmediato y la aplicación de multas sucesivas a quienes sin permiso del Ministerio de Educación ofrezcan y desarrollen programas de educación superior. Si está en riesgo la institución, el Ministerio de Educación realiza una visita técnica para verificar las condiciones de calidad de la institución, como tener una infraestructura adecuada a su formación, docentes calificados, bienestar universitario, salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deportes, y que los recursos sean invertidos en el servicio educativo. El resultado de estas visitas puede derivar en la adopción de medidas correctivas o medidas preventivas con el fin de promover el restablecimiento de la calidad, la continuidad del servicio y el uso adecuado de sus recursos. Todos por un nuevo país. Paz. Muy bien, mis estimados estudiantes, podemos observar la importancia que tiene la ley 1740. Esta ley 1740 del 2014 aborda muchos elementos importantes. Si vieron el video, espero que lo analicen, lo tengan presente y también puedan enviar al foro sí, las inquietudes, los aportes, qué pensaron. Espero participación allí, me gustaría bastante. El artículo primero de esta finalidad de la presente ley es establecer las normas de la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de la educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente establecida. Esto a mí me parece supremamente importante. Nosotros ya hemos estado hablando sobre la ley 115 de 1994 y después abordaremos incluso la educación formal debe atender ¿a qué? ¿A qué debe atender también la educación formal? Incluso desde antes. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta estos artículos, que los puedan manejar y los puedan tener ahí en su cuaderno. Estimados estudiantes, agradecemos muchísimo su asistencia. Quedamos en estos elementos de educación formal que se debe atender a qué, y lo vamos a ir explicando más adelante. Espero la participación de ustedes relacionados con el video que les acabamos de pasar. Les deseo muy buen día y que estén muy bien. Profe Fabio. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Una feliz semana. Muy amables, hasta luego.